Hola, hola familia espiritual. Espero que estés bien y que te estés cuidando y creciendo en la gracia del Señor Jesús. Te quiero hacer una pregunta a ti, tú que estás escuchando ahí, de frente. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Tienes la respuesta? Déjamela ahí escrita en el comentario. ¿Por qué hay tantas religiones? En este video vamos a descubrir una de las razones principales por qué hay tantas religiones. Así que si quieres saber, quédate mirándolo y te recuerdo, dale me gusta, suscríbete. ¿Estás listo? ¡Vamos! Una de las preguntas que más se suele hacer cuando uno va por la calle, ve una iglesia de un lado, otra iglesia en otro lado, y así sucesivamente, es ¿por qué hay tantas iglesias? Especialmente cuando uno empieza los caminos de Dios. O esa duda también la tienen muchas personas que no van a la iglesia, y a lo mejor por eso no van a la iglesia. Porque se preguntan por qué hay tantas religiones. Yo tengo un texto de la palabra de Dios para ti que está en San Juan capítulo 10, versículo 16. Dice así: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjate lo que dice el texto. El texto dice: yo tengo otras ovejas que no están en mi redil. O sea, hay otras ovejas de Jesús que están en otros rediles. Yo tengo que traerlas y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué nos dice este texto? Que Dios tiene un rebaño. Dios tiene una iglesia. Dios tiene ovejas que están en su rebaño, que están con Él, escuchan su voz, están en su rebaño, son sus ovejas, le pertenecen. Esa es su iglesia. Dios tiene una iglesia que escucha su voz, que le sirve, que sigue la Biblia y sigue al Cordero por donde quiera que va, que guarda las enseñanzas de la Biblia. Una iglesia, y Jesús tiene otras ovejas que están en otros rediles, otras ovejas que están en otras iglesias. Y Él dice: a estas yo tengo que atraer a mí, para que vengan al rebaño y estén con las ovejas que están en el rebaño, y haya un rebaño y un pastor. Aquí Jesús nos plantea una realidad. Hay muchas iglesias, pero Él tiene una. Ahora bien, cuando uno va al libro de Apocalipsis, en especial el libro de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, nos dice una declaración sumamente interesante. Nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis 12, te dice que el dragón es Satanás y que la mujer es la iglesia verdadera de Dios, y que Satanás persigue a la iglesia. ¿Sí? Satanás persiguiendo a la iglesia. Y que esta iglesia, su característica principal es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos cosas. Guardan los mandamientos, los 10 mandamientos, y tienen la fe de Jesús. Y Satanás guerrea contra ellos, los persigue, los destruye. Y ese ha sido el actuar del enemigo desde que Adán salió del Edén. Perseguir a los hijos de Dios. Abel presentó una ofrenda, Caín presentó otra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y qué hizo Caín? Lo mató. A través del enemigo, utilizado por el enemigo, persiguió a su hermano Abel hasta matarlo. Ese ha sido siempre el accionar del enemigo. Los discípulos murieron perseguidos por el enemigo porque guardaban los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesús. Pero otro texto de Apocalipsis, ahora en el capítulo 14 y en el versículo 12, dice: después de presentar el fin y los momentos finales de la historia de este mundo previo a la venida de Cristo, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fíjate, se repite lo mismo: guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que el redil de Dios, la iglesia de Dios, las ovejas de Dios
creen en Jesús como su único Salvador personal y por otro lado guardan los mandamientos, características. Pero, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque la Biblia, cuando la Biblia dice es blanco, la Biblia siempre dijo que es blanco, ¿sí? Pero viene otro y dice no es blanco, es cremita. Y así enseñan las personas. La Biblia siempre dijo que es blanco, pero este pseudo pastor asalariado enseña que es cremita. Entonces ahí nace la iglesia del pastor cremita. ¿Ves? La Biblia siempre dijo que es blanco. Viene otro y dice, la Biblia dice es negro. Y él dice, no es tan negro, es chocolate. No es tan negro. Y así enseña a los feligresias, a los que van a su iglesia. La Biblia siempre dijo que es negro. Pero ellos no motivan a las personas a que estudien la Biblia. Motivan a que le crean a ellos. Y ahí nace la iglesia del pastor chocolate. ¿Sí? Y así cuando la Biblia dice es así, punto. Hay que creerlo. Y si no tienes la suficientemente evidencia, créelo por fe. Porque la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque las personas ponen más de lo que la Biblia pide. La Biblia pide ciertas cosas. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La Biblia pide guarda los mandamientos de Dios y cree en Jesús. Pero las personas hacen sus iglesias a su conveniencia, como más le guste, de acuerdo a su traje. Y por eso vamos por la calle y vemos la iglesia del pastor Andrés, la iglesia del pastor Pedro, la iglesia del pastor Pérez, y le ponen nombres rebombantes de ministerio a las naciones, ministerio luz en el camino, y así sucesivamente. Pero ahora, yo te desafío a ti, tú que estás escuchando, te desafío, conforme a lo que dice la palabra de Dios. El enemigo no va a perseguir a todos. El enemigo va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora volvemos al versículo de base. Jesús dice, también tengo otras ovejas que están en otros rediles. Sí, están en la iglesia del pastor Pérez, del pastor Andrés, del pastor Córdoba, y así sucesivamente, ministerio por acá, ministerio por allá. Pero Jesús tiene su redil, su iglesia, la suya, le pertenece, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El que haya muchas iglesias no cambia que Jesús tenga la de él. Las otras no son de él, pero él tiene ovejas en esas iglesias. Y yo te pregunto a ti, ¿tú eres de esas ovejas? ¿Qué me dices? ¿Tú tienes las características de las ovejas de Cristo? ¿Creen en Él y guardan sus 10 mandamientos? Te lo dejo como tarea. Lo puedes leer. Dios te bendiga. Espero que si te ha gustado este video, le puedas dar me gusta y también puedes compartirlo con otras personas para que entiendan por qué hay tantas iglesias. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.